Democracia y Educación, por John Dewey, 106, capítulo 26. Teorías de la moral. 3. Inteligencia y carácter. Una notable paradoja acompaña con frecuencia a las discusiones sobre la moral. Por un lado, hay una identificación de lo moral con lo racional. Se asienta la razón como una facultad de la que proceden las instituciones morales finales. Y, a veces, como con la teoría kantiana, se dice que suministra el único motivo propiamente moral. Por otra parte, se subestima y hasta se menosprecia deliberadamente el valor de la inteligencia concreta y cotidiana. Se piensa frecuentemente en la moral como un asunto que no tiene nada que hacer con el conocimiento ordinario. Se cree que el conocimiento moral es una cosa aparte, y la conciencia algo radicalmente diferente de lo consciente. Esta separación, de ser válida, tendría una especial significación para la educación. La educación moral en la escuela es prácticamente desesperada cuando se afirma el desarrollo del carácter como un fin supremo y al mismo tiempo se trata de facilitar el conocimiento y el desarrollo de la inteligencia que necesariamente ocupan la mayor parte del tiempo escolar, como cosas que no tienen nada que ver con el carácter. Sobre tal base, la educación moral queda inevitablemente reducida a una especie de instrucción catequística o lecciones sobre la moral. Las lecciones sobre la moral significan, de hecho, lecciones sobre lo que otros piensan acerca de las virtudes y los deberes. Tienen algún valor solo en la medida en que los alumnos están ya animados por una consideración simpática y dignificada hacia los sentimientos de los demás. Sin tal consideración, no tiene más influencia sobre el carácter que una información sobre las montañas del Asia, y con una consideración servil aumenta la dependencia respecto a los demás y arroja sobre los que poseen autoridad la responsabilidad de su conducta. En realidad, la instrucción directa en la moral solo ha sido eficaz en los grupos sociales en que constituía una parte del control autoritario de la mayoría por una minoría. No la hizo tampoco eficaz la enseñanza como tal, sino su esfuerzo por todo el régimen del cual era un incidente. Tratar de obtener resultados análogos de lecciones sobre la moral en una sociedad democrática es confiar en una magia sentimental. Al otro extremo de la escala se halla la enseñanza socrático-platónica que identifica el conocimiento con la virtud y que sostiene que ningún hombre hace el mal a sabiendas, sino solo por la ignorancia del bien. Esta doctrina se ataca ordinariamente sobre la base de que nada es más común para un hombre que conocer el bien, y que, sin embargo, hace el mal. Lo que se requiere no es el conocimiento, sino la habituación o la práctica y el motivo. Aristóteles, en realidad, atacó la enseñanza platónica sobre la base de que la virtud moral es como un arte, tal como la medicina. El médico experimentado es mejor que un hombre que posee un conocimiento teórico, pero no una experiencia práctica de las enfermedades y los remedios. La solución gira, sin embargo, en torno a lo que se entiende por conocimiento. La objeción de Aristóteles ignoró la sustancia de la enseñanza de Platón al efecto de que el hombre no puede alcanzar una visión teórica del bien, sino después de haber pasado por años de habituación práctica y de disciplina rigurosa. El conocimiento del bien no era una cosa que había de adquirirse en los libros o de los demás, sino que se lograba mediante una educación prolongada. Era la gracia final y culminante de una experiencia madura de la vida. Independientemente de la posición de Platón, es fácil percibir que el término conocimiento se emplea para designar cosas tan diferentes como la comprensión personal íntima y vital, una convicción obtenida y comprobada en la experiencia y un reconocimiento muy simbólico y de segunda mano de que las personas en general creen de tal y cual modo, es decir, una información remota y desvitalizada. No hay que decir que esta última no garantiza la conducta, que no afecta profundamente el carácter. Pero el caso es muy distinto si el conocimiento significa algo de la misma clase que nuestra convicción obtenida al ensayar y comprobar que el azúcar es dulce y la quinina amarga. Siempre que un hombre se sienta en una silla y no sobre una estufa, lleva un paraguas cuando llueve y consulta a un médico cuando está enfermo, en suma, siempre que realice uno de los 1000 actos que constituyen su vida cotidiana, prueba que el conocimiento de cierto género encuentra una salida directa en la conducta. Hay toda clase de razones para suponer
que la misma clase de conocimiento del bien tiene una expresión análoga. En realidad, el bien es un término vacío a menos que incluya las satisfacciones experimentadas en situaciones tales como las mencionadas. El conocimiento de que otras personas conocen algo que pueda llevarnos a actuar de modo que merezca la aprobación que los demás asignan a ciertas acciones, o por lo menos que dé a los demás la impresión de que coincidimos con ellos, no hay razón para que haya de conducir a la iniciativa y lealtad personales respecto a las creencias que les atribuimos. No es necesario, por consiguiente, discutir sobre el verdadero sentido del término conocimiento. Es suficiente para los propósitos educativos observar las diferentes cualidades abarcadas por un nombre y comprender qué es el conocimiento obtenido de primera mano mediante las exigencias de la experiencia. Es suficiente para los propósitos educativos observar las diferentes cualidades abarcadas por un nombre y comprender que es el conocimiento obtenido de primera mano mediante las exigencias de la experiencia el que afecta a la conducta de un modo significativo. Si un alumno aprende cosas de los libros de texto simplemente en conexión con las lecciones escolares y para repetir ha aprendido cuando se lo pida, entonces el conocimiento tendrá efecto sobre alguna conducta, a saber sobre la de repetir afirmaciones a petición de los demás. No es nada sorprendente que tal conocimiento no tenga mucha influencia en la vida fuera de la escuela. Pero esto no es una razón para establecer un divorcio entre el conocimiento y la conducta, sino para tener en muy poca estima este género de conocimiento. Lo mismo puede decirse del conocimiento que se refiere meramente a una especialidad aislada y técnica. Modifica la acción, pero solo en su propia y estrecha dirección. En verdad, el problema de la educación moral en las escuelas es el mismo de asegurarle conocimiento conexo con el sistema de los impulsos y los actos, pues el uso a que se destina todo hecho conocido depende de sus conexiones. El conocimiento de la dinamita por un ladrón de cajas de caudales puede ser idéntico en su forma verbal al de un químico, pero en realidad es diferente, pues está formado en conexión con diversos fines y hábitos y así tiene una significación diferente. Nuestra discusión anterior de la materia de estudio, como procedente de la actividad directa que tiene un fin inmediato, hasta la ampliación del sentido encontrada en la geografía y la historia, y después hasta el conocimiento organizado científicamente, estaba basada en la idea de mantener una conexión vital entre el conocimiento y la actividad. Lo que se ha aprendido y empleado en una ocupación que tiene un fin y supone cooperación con otros es conocimiento moral. Lo consideremos conscientemente así o no, porque construye un interés social y confiere la inteligencia necesitada para hacer ese interés eficaz en la práctica. Justamente porque los estudios del programa escolar representan factores normativos en la vida social, son órganos de iniciación en los valores sociales. Como meros estudios escolares, su adquisición tiene solo un valor técnico. Adquiridos en las condiciones en que se comprenda su significación social, alimentan el interés moral y desarrollan el discernimiento moral. Además, las cualidades del espíritu discutidas con el tema del método de aprender son todas ellas cualidades morales. La amplitud de espíritu, la orientación espiritual, la sinceridad, la amplitud de perspectiva, la meticulosidad, la asunción de responsabilidad por desarrollar las consecuencias de las ideas que se aceptan son rasgos morales. El hábito de identificar las características morales con la conformidad externa a las prescripciones de la autoridad puede llevarnos a ignorar el valor ético de esas actitudes intelectuales. Pero el mismo hábito tiende a reducir la moral a una rutina muerta y automática. Consiguientemente, aun cuando tal actitud tiene resultados morales, los resultados son meramente indeseables, sobre todo en una sociedad democrática en la que tanto depende de las disposiciones personales.